con algo que siempre se utiliza. Las palabras already, still y yet. Already, así se escribe, already, still y yet con Y, que significan aparentemente lo mismo, pero se utilizan en diferentes momentos y estilos. Bien, entonces vamos a darle sonido a los videos que he preparado. Bien, ahora, un comentario, jóvenes y señoritas, pongan su cámara, quiero verles, por favor. Kevin, ya están, Vanessa, también, Mayra. Cuando sean viejitos como yo de edad, van a querer ver la imagen de cuando eran jóvenes y van a decir, ¿a poco yo era así? Y se van a ver así bien tristes. Bien, quiero decirles que en su trabajo del proyecto integrador, algunos empezaron a mencionar la lectura, la situación de la lectura, pero no mencionaron nada relacionado con la novela de este señor Conde Drácula. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues no lo mencionan, no mencionan el objetivo. El proyecto integrador para las materias, habilidades matemáticas, comunicación e inglés, tiene como objetivo, o el objetivo es tal cosa. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el objetivo? No lo dicen. ¿De qué fecha es? Pues tampoco lo dicen. ¿De qué semestre? Menos. ¿Y quién está diciéndolo? Pues ahí se presentan en inglés. ¿De acuerdo? Entonces, pues ahí les falla un poco a los que ya mandaron su trabajo y a los que no han mandado el trabajo, pues les estamos recomendando estas observaciones. ¿Qué opina Vanessa Calceta? A mí me faltaron algunas cosas de las que dijo. Yes. Sí. Y Luna Flores. ¿Qué dijo, profe? Diga, Kevin. ¿Cómo dijo que el objetivo de Conde Drácula, cómo, perdón? Del proyecto integrador, pues es hacer una reseña del libro del Conde Drácula. Eso es lo que les pidieron, ¿no? Y están involucradas las materias, habilidades digitales. Seamos Manuel Francisco, y el día vamos a trabajar una temática sugerida por muchos de ustedes y en la diferencia. Permítenos tantito. Y entonces, cuando ustedes mencionan el objetivo, la situación de la lectura, en esta ocasión se va a dar una reseña del libro del Conde Drácula. En esta ocasión se mencionarán algunos aspectos y luego se menciona eso mismo en inglés. Entonces tienen que combinar inglés y español en la presentación de ese libro que leyeron, y entonces ese es el objetivo. Luego ya, el libro fulano de tal, this book is about Conde Drácula, por decirlo así, o la historia. History, this book is tal cosa, no sé, como ustedes lo quieran decir. Por eso es que tenemos que aprender cosas de esto para presentar su trabajo. Ya quitó su imagen Luna. ¿Por qué la quitan? Bien. Bien, entonces el objetivo de la clase de hoy es aprender a usar, escríbanlo,
aprender a usar los auxiliares, porque son auxiliares. Al ready, ahí lo pueden ver hasta arriba en la imagen. Jet, con Y, y still. ¿Cuándo se aplican esos? ¿Cuándo se aplican? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya están preparados? Vanessa, ¿ya estás preparada? Sí, profe. Bien. Vamos, empezamos con esta situación. Así de fácil es usar already, still, yet. Aprende sus diferencias. Entonces, hay diferencias en su aplicación. Hello, welcome to my channel. My name is Fran. Bien, ahí aparecieron las palabras y entonces lo vamos a poner nuevamente. Ahí está. Already, still, yet. Already, still, yet. Entonces, esas son las palabras y sus diferencias. Bien, pongan el volumen hasta LUL para que no se distraigan. Ahí dice 4. Hello, welcome to my channel. My name is Francisco y el día de hoy vamos a trabajar una temática sugerida por muchos de ustedes y es la diferencia entre already, yet and still. Esas tres palabras se relacionan y es por eso que a veces nos confunde. ¿Cómo se relacionan? Already se relaciona con yet se relaciona con still. Ahí. Pongan esa observación. Already se relaciona con yet, yet con still y también still con already. Y ahí menciona en la frente del muchacho que menciona algo importante, la posición de acuerdo al momento. Bien, continuamos. Pero no hay relación entre already and still y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Bien, vamos a mirar. No hay relación entre already y still o and still. Entonces cuándo trabajar cada una de ellas y empezaremos con ese already. No sé cuánto irá a durar este video, pero la idea es que aprendamos muy bien y que a partir de hoy la utilicemos confiadamente. Vamos a mirar entonces cuándo utilizar este. Already significa ya y lo vamos a utilizar en oraciones afirmativas e interrogativas. Bien, already significa ya y se va a utilizar en afirmación y pregunta. Entonces, eso escríbanlo, por favor. ¿Cómo se utiliza afirmación y pregunta? Bien, continuamos. Tome nota, por favor, de eso. La posición, eso es clave porque no lo podemos colocar en cualquier parte. Tiene que ser después del to be, en final de oraciones, entre auxiliar y verbo principal. Entonces, escriban eso. La posición es muy importante, se aplica después del verbo to be y al final de las oraciones para una de las expresiones. Para la otra, se aplica entre el verbo auxiliar y el verbo principal. Esa nota es importante y aquí abajo aparece. También puede ser utilizado entre los verbos modales y verbos tradicionales. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a poner un poquito de... ahí lo vamos a trabajar. Con estos dos ejemplos vamos a trabajar las posiciones que tenemos acá y vamos a mirar este ejemplo número 1 que dice, nosotros ya estamos en clase. Observen cómo empieza. Nosotros, we are en clase, pero tenemos que aplicar la palabra ya. Entonces vamos a poner already. ¿Sale? Y entonces pongan atención. Tenemos ese ya, estamos hablando de ese already y también tenemos esta otra, nosotros estamos en clase ya. Miren que en español y en inglés. Escriban las dos, por favor. Nosotros ya estamos en clase y nosotros estamos en clase ya. Según el país, algunos aplican ese tipo de diferencias. Tendríamos dos posiciones de trabajarlo, pero tengamos muy presente lo que vamos a hablar a continuación.
Cuando uno empieza a hacer estas oraciones, uno tiende a hacerlo así. We, sí, que es nosotros, y como es ya, we say already. Ahí está. Pero, ¿qué pasa? Ya empezamos mal, porque uno tiende a traducir muy literal todo y coloca esto así. Entonces, ¿qué va a hacer? We already are in class, para decir nosotros ya estamos en clase. Y esa no es la forma de hacerla. ¿Por qué no? Porque hay que manejar la estructura correcta y la posición. Pacho, ¿cuál es la posición? Miren acá, muchachos, que dice después del to be. Entonces la posición es esa. Pacho, ¿y uno cómo sabe que está el to be en la oración? Porque aquí dice nosotros ya estamos. Entonces cuando estamos diciendo estamos trabajando el verbo to be, porque el verbo to be es el verbo ¿qué? Ser o estar. Eso puede ser en presente, en pasado, en futuro. Entonces tengan presente. ¿Qué hay que hacer entonces? Colocar aquí we are. Ahí dice nosotros estamos. Y ahí sí es después del to be, o sea, el to be es este. ¿Y qué vamos a colocar? Ese already del que estamos hablando. We are already in class. Ahí está. Bien. We are already in class. Entonces, esta primera forma de hacerlo. ¿Listo? Escríbanlo, por favor, y vamos a ver cómo lo pronuncia. Empezamos con los jóvenes. Kevin Pérez, ayúdenos. ¿Cómo se dice ese? We are already in class. Kevin. We are ready. Dígalo. We are ready as class. Already. Yes, we are ready in class. Sí. Yes. We are already in class. Vamos a ver cómo lo dice el señor el que nos está dando la clase. Ahí dice nosotros estamos y ahí sí es después del to be, o sea, el to be es este. ¿Y qué vamos a colocar? Ese already del que estamos hablando. We are already in class. Ahí está. We are already in class. Vanessa, por favor. We are already in class. We are already in class. Muy bien, Galilea. Queremos escucharlo. We are already in class. We are already in class. Already in class. We are already in class. ¿De acuerdo? Quiero que lo pronuncie nuevamente, por favor. Already on class. We are. Pronuncia después We de mí. are already on. Dígalo. We are in class. A ver, después de mí, sí, repita, por favor, después de mí. Después de mí. Okay. We are already in class. One already. No, a ver, ponga atención. Es que se distrae con el sonido que tiene en casa. Pídale, por favor, ahí en casa que le bajen un poquito a ese volumen. We, diga. We are already ready in class. Muy bien. Ahora vamos a tratar de decirlo en dos etapas. We are already. We are already in class. In class. Sí, por favor, pídales que le bajen un poco el volumen allá en casa a lo que está ahí. Sí, para que no lo distraigan. Entonces, vamos a ver cómo lo dijeron. We are already in class. Nuevamente,
lo escuchamos de esta persona. Entonces, esa primera forma de hacerlo. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos. We are already in class. Nosotros estamos ya en clase, para que tengan más o menos una noción de la estructura. Let's continue with the next one. Nosotros estamos en clase ya. Mire el otro allá. Entonces, como decimos acá, we are in class. Esta es una opción muy fácil de trabajarlo. We are in class. ¿Y cómo se dice ya? We say already. Eso es todo. Bien. We are in class already. We are in class already. Already es lo que se nos dificulta un poquito. Already. Mayra, Lucy, por favor, dígalo. We are in class already. We are in class already. Muy bien. Perfecto. Bien. Carlos Reyes, ayúdenos. We are in class already. We are in class already. Already. Muy bien. Perfecto. 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 Eso es todo, muchachos. Muy difícil. Hasta ahora eso está muy fácil. Ahora, ¿qué va a pasar acá? En las preguntas, recuerde que nosotros hacemos este movimiento. El already va a quedar en la misma posición. ¿Y qué es lo que vamos a decir acá? Are we, si movemos estos dos, porque se abre la pregunta es con el to be, y el already queda en la misma posición, muchachos. Ahí escríbanlo, por favor. Para preguntar, already queda en la misma posición. Solo cambiamos la parte del verbo to be. Are we already in class? ¿Estamos nosotros en clase? Are we already in class? Y entonces vamos a ver cómo lo dice el Señor. Are we already in class? And remember that this is a question, so we put the question mark here at the end of the sentence, and the intonation has to go up. ¿Sí? Muy bien. Lo que acaba de decir esta persona, el maestro que nos está ayudando o nos está enseñando en la clase de inglés, dice que en la pronunciación, cuando es una pregunta, sube la entonación. Are we already in class? Are we already in class? Sube, porque es pregunta. Are we already in class? Vamos a escuchar cómo lo dice. La entonación tiene que subir. Recuerde que yo he visto muchos estudiantes que dicen, una pregunta, are we already in class? Eso no. Are we already in class? No, esa suena como afirmación, pero no es pregunta. Tiene que subir un poco la entonación. No es una pregunta es como, are we already in class? Entonces, ¿qué? Are we already in class? ¿Sí? ¿Quién nos ayuda? ¿Un voluntario o alguien? Voluntario. ¿Carlos? ¿O sí, la compañera? Are we already in class? Already. Already in class. Sí, ahí aparece solamente una R, pero se pronuncia en inglés re. Already, already. Are we already in class? Súbale cuando termina. Are we already in class? Otra vez, Gali, por favor. Are we already in class? Already. Already? Sí, in class. Already in class? In class, para arriba, in class. Muy bien, poco a poco lo vamos a ir, ¿sale? Carlos Reyes, are we already in class? Please. Are we already in class? In class, para arriba. Otra In vez. class? Todo. Are we already in class? No, in class, no, in class, no. Are we already in class? In class? Are we already in class? No, in class. Un poquito más largo, porque es pregunta.
Are we already in class? In class. In class. Bien, ya con eso. Vamos a ver cómo es la otra. Le llaman sentencia en inglés. ¿Qué hace? Subimos nuestro tono de voz. Are we ready in class? Remember that this is an option. The other option that we have is this one. We move this. ¿Sí? Vamos a mover esto. Entonces la otra opción es Are we in class? Are we in class? Y vamos a manejar ese already. Muy fácil. Mire que ahí tenemos esa pregunta. Are we in class already? Estamos en... Escríbanlo, por favor. Y ahorita le regreso para que escuchemos el comentario que hizo. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que empecemos a afinar algo extra de lo que estás mencionando. Are we in class already? Are we in class already? En clase ya. Sí, estamos ya en clase. Mire que hay varias formas de trabajar. Pacho, ¿y dónde está la relación del yet que usted mencionaba acá? Muy buena pregunta. ¿Qué van a mirar acá entonces, muchachos? Ya vamos a hablar completamente del yet, pero el yet también significa ya y es por eso la relación. Y solamente... Escriban eso. Ahora vamos a aplicar yet, que también significa ya. Y se utiliza cuando hacemos pregunta. ¿De acuerdo? Escriban eso. Ahora vamos a aplicar yet, que también significa ya, pero solo se aplica cuando es pregunta. Solo se aplica cuando es pregunta. Entonces, vamos a ver cómo lo está diciendo. Ahí está. Vamos desde aquí. Pongan atención, por favor. De voz. Are we ready in class? Remember that this is an option. The other option... This is an option. Another option es lo que acaba de mencionar esta persona. Regresamos tantito. Are we ready in class? Remember that this is an option. Remember, this is an option. Other option that we have is this one. We move this. Sí, vamos a mover esto. Entonces la otra opción es Are we in class? Are we in class? Y vamos a manejar ese already. Muy fácil. Mire que ahí tenemos esa pregunta. Are we in class already? ¿Estamos en clase ya? Sí, estamos ya en clase. Mire que hay varias formas de trabajar. Pacho, ¿y dónde está la relación del yet que usted mencionaba acá? Muy buena pregunta. ¿Qué van a mirar acá entonces, muchachos? Ya vamos a hablar completamente del yet, pero el yet también significa ya y es por eso la relación. Y solamente ese ya lo vamos a utilizar en las preguntas. ¿Cómo así? Nosotros podríamos reemplazar ese already por ese yet, pero solamente en las preguntas cuando va al final. Ojo, acá usted no lo puede colocar, es solamente para cuando va al final. Entonces, ¿qué dice? ¿Are we in class yet? ¿Sí? Pacho, ahí no dice estamos en clase todavía. Sí, puede ser, pero hay que mirar como el contexto. Sin embargo, aquí también dice, ¿are we in class yet? ¿Estamos en clase ya? ¿Sí? ¿Are we in class yet? ¿Are we in class yet? Y es pregunta. ¿Nos ayuda Luna, por favor, Luna Flores? ¿Are we in class yet? Are we in class yet? Pero quiero que lo vaya pronunciando así con una pequeña separación para que se escuche y se entienda. ¿Are we in class yet? Are we in class yet? Muy bien. Estamos aprendiendo. Cuando ya estemos ahí hablándolo fluido, lo podemos decir, ¿Are we in class yet? A ver, ahora dígalo rápido. ¿Are we in class yet? Are we in class yet? Muy bien, perfecto, perfecto. Muy bien. Y no se olvide que yet toma el lugar de already solo en preguntas y cuando va al último, ¿de acuerdo? Yet, already significan ya, pero solo al último se aplica.
Este yet también significa ya. Pacho, ¿nos puede dar otro ejemplo? Claro que sí, y ya lo vamos a hacer con este que tenemos acá. Look at this number 2. Ellos ya han visto este tema, ¿sí? Entonces mire que acá estamos manejando ¿qué? Un tiempo perfecto, es el presente perfecto. ¿Y uno cómo sabe que es presente perfecto, Pacho? Porque estamos trabajando el verbo haber, ellos han, y este visto es el verbo principal que va a estar en participio. Pacho, yo no entiendo. Vamos a mirar entonces acá. Ellos ya han visto este tema, entonces... ¿Con qué empezamos? Ellos, ¿cómo se dice? Galilea. ¿Cómo se dice ellos? They. They. Entonces, vamos a poner atención, por favor. Entonces, como digo ellos, we say they. Ya han visto este tema, mucho cuidado. No quiero que pongan el already acá como lo tendríamos a hacer ahí, con esas traducciones literales. Vamos a seguir la estructura y por eso les dije que apuntaran esa partecita porque es clave. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuándo se va a utilizar? Al final de oraciones ya lo tenemos. Ahora sigue, entre auxiliar y verbo principal. ¿Cuál es el auxiliar en este tiempo? Acá el verbo haber. Y el verbo principal es este visto. Entonces, ¿qué vamos a colocar? El auxiliar o el verbo auxiliar que estamos trabajando, que es este have. Ellos han. Aquí ya tenemos entonces el auxiliar. Ahora, ¿qué sigue? El already, ¿sí? Que es el que vamos a manejar. Already. They have already. Y visto es como seen. Ahora es que no vayan a decir, me dejaste en seen, me dejaste en visto. No. Eso es diferente. Entonces, they have already seen. Este tema, we say here, this topic. Ahí está entonces la forma. Topic. Entonces, escriban antes de este ejemplo entre el auxiliar y el verbo principal. Already entre el verbo auxiliar y el verbo principal. Y ese es el ejemplo número 2, ¿de acuerdo? They have already seen this topic. Topic para la parte tema. Bien, entonces vamos a pronunciarlo. Quiero un ayudante. Brenda, nuevamente Brenda. They have already seen this topic. No es pregunta, es una afirmación. They have already seen this topic. Yes, already. Ya, already. Ya. Dígalo 2 veces. Already. Already. Muy bien. Entonces, de corrido. They have already seen this topic. They have already seen this topic. Muy bien. Perfecto. Perfectísimo. Vamos a continuar. Forma de trabajar correctamente eso. Pachi, ¿por qué fue eso así? Recuerden, el auxiliar o el verbo auxiliar, luego viene el already y el verbo principal. Recuerde que es entre esos dos. Mírelo acá. Vuelvan a subrayar. Have es el verbo auxiliar y el verbo principal, ver, sí, pero en este caso se auxilia con N. Tenemos 10 minutos y nuestro video le falta de esos dos. La otra opción que tenemos, the other option is this one. Ellos han visto este tema, ya, esta es muy fácil. Entonces simplemente lo colocamos así. They have seen, yes, este tema we say here, this topic. Y ya como decimos, we say already. Mire qué fácil es trabajarla acá. Ahí está. Aquí no es pregunta. Por eso se aplica la última palabra, already. They have seen this topic already. They have seen this topic already. ¿Sí? Entonces, ayúdenos, alguien, un voluntario. Yo. Dígalo, por favor. They have seen this topic already. Acuérdese, already, como que empieza con O, O-L, already, ¿ya? Already. Ready. Sale. Already. Muy bien, luego lo practica por ahí.
Continuamos. Pacho, ¿aquí podemos trabajar el yet? No. ¿Por qué? Porque recuerde que yet lo vamos a trabajar para decir ya en las interrogativas. ¿Y cómo son las interrogativas de ahí? Las interrogativas es esta de acá. Lo que vamos a hacer es mover ese verbo auxiliar, que es ese have. Entonces, Bien, antes de escribir el ejemplo, escriban por favor, para construir una oración interrogativa o pregunta, para construir una oración interrogativa o pregunta, movemos el verbo auxiliar antes del pronombre. Movemos el verbo auxiliar antes del pronombre y escribimos igualito como está ahí, pero con su signo de interrogación. con ese abrimos la pregunta. Entonces, ¿qué dice? Have they. ¿Qué viene entonces? El already, que queda en la misma posición. Mire que ni acá se mueve, estamos moviendo son otras cosas. Have they already seen, ¿sí? Muy fácil, este es el verbo principal. Y we say here, this topic. Ahí está entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? And this is a question, so we put the question mark at the end. Have Ahí they está. Lo already pueden seen this? copiar, por favor. Have they already seen this topic? This topic? This topic? This topic? 7 minutos. Topic. Remember to raise your intonation. Levanten la entonación. Have they already seen this topic? ¿Sí? ¿Han ellos ya visto este tema o visto este tema ya? Entonces, eso es lo que vamos a preguntar en este lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Movemos esta y eso es todo. Have they seen this topic? Yes, this topic. ¿Y qué vamos a colocar? Yes. Already. Sí, esa es la forma de cerrar nuestra pregunta. And this is a question mark. Pacho, ahí sí podemos utilizar ese yet. Sí, aquí podríamos utilizar ese yet para decir ya. Have they seen this topic yet? ¿Han visto este tema ya? Entonces, mire esta forma de trabajar esa palabra already. Ahí está. Entonces, si nos damos cuenta, es un poco sencillo. Seguimos las instrucciones de arriba. Already, yet, and still. Ahorita vamos a ver cómo se aplica still. Ese adverbio already. Y ya vamos a continuar entonces con el yet. Permítanme un segundo acá, borro y ya vuelvo con ustedes. I'll be back. Ahí. Muy bien, muchachos. Vamos a seguir trabajando y es el momento para utilizar ese. Ups. Bien. Entra a Mercado Libre, elige el producto que más te... Vamos a ver un poquito de esta aplicación. Ya. Ahí está. Entonces, un comercialote y nos ganó un poquito. Tenemos 5 minutos para terminar nuestra clase. Y en esta clase tenemos que más o menos ver cómo se aplica ready. ¿Alguien está en la puerta? No, no hay más. Vamos. El inglés sin estrés. ¿Problemas con el inglés? ¿Cuánto tiempo y dinero has dedicado a estudiar para aprender inglés? Hasta ahorita solo... Utilizar ese yet. ¿Y cuándo lo vamos a utilizar? Tome nota, por favor. Final de... Bien, yet al final de la oración cuando es pregunta, ¿de acuerdo? Sí. Cuando es pregunta y entre oraciones como... La oración con significados de aún, todavía o ya. O entre oraciones como una conjunción va a ser pero o sin embargo. Pacho, ¿qué es una conjunción? Recuerde que una conjunción es la que conecta dos oraciones, hace como un puente allá. Y estas son las formas de que vamos a trabajar para oraciones negativas e interrogativas. Vamos a hacer este primer ejemplo para que nos quede mucho más claro. Look at this number one. Ella no ha entendido todavía. ¿Este tiempo qué es? Es un tiempo que un presente perfecto.
perfecto o en oración negativa. Si tienes dudas de manejar el presente perfecto, lo invito a que vea el video relacionado al final de este video para que lo puedas aprender. Ella no ha entendido todavía, entonces ¿cómo es? Sí. ¿Cuál vamos a utilizar para ese el verbo haber? Entonces, ¿cuál es? Has. Pacho, pero es que ahorita utilizaste have. Sí, pero cuando es tercera persona necesito es has. Por eso es que en ese video que les recomiendo, el presente perfecto, vas a salir de estas dudas. She has, y como es negativo, vamos a colocar el not. Remember that this is one option. The other option that we have is she hasn't. La otra opción que tenemos es la forma corta de esto, cualquiera está bien. Entonces ella no ha ¿qué? No ha entendido. ¿Cómo es entendido? El participio del verbo entender, que es understood. Ahí está. Pacho, pero hasn't no significa ella no tiene. No, eso es otra cosa y es un error muy común que hablan algunos. Ahí es no ha. Ella no ha entendido, y como es todavía, ya sabemos que es yet. Vamos a colocar acá, o que no es jet, ¿sí? Porque en jet es el que es el avión. Aquí es yet, como una I-E-T, yet. Ahí está entonces. She hasn't understood yet. Pacho, entonces eso se puede hacer también en interrogativa. Claro que sí, vamos a hacer la interrogativa, que es esta acá. Entonces movemos ese auxiliar que está trabajando y nos va a quedar de esta forma. Has she understood? Es a ella entendido, y aquí que vamos a colocar ese yet. Mucho cuidado con lo que vamos a hablar a continuación. Resulta que acá, ¿qué significa? ¿Cuál de esas? ¿Aún, todavía o ya? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ha ella entendido aún? ¿Ha ella entendido aún? No es lógico. ¿Ha ella entendido todavía? No es lógico. Entonces, ¿cuál es? ¿Ha ella entendido ya? Si ven entonces la conexión que tiene con ese already que les mencionaba previamente, ahí está. Pacho, entonces, ¿cuándo dice todavía? En todavía es cuando nosotros vamos a mover este bloque, el hasn't. Sí, entonces vamos a comenzar la oración con ese hasn't. De una vez acá, hasn't she, sí, no a ella, ahora sí vamos a colocarla muy bien. Hasn't she understood, sí, sorry, understood. ¿Y qué vamos a colocar? Yet. Hasn't she understood yet? Recuerden la entonación, muchachos. ¿No haya entendido qué? ¿No haya entendido aún? ¿No haya entendido todavía? Bien, escriban eso y tenemos 1 minuto y medio para terminar. Y este video lo vamos a dejar en esta parte porque vamos a un pequeño resumen. Entonces, observen cómo yet en la primera parte, cuando se está diciendo ella no ha entendido todavía, yet. Entonces, ahí no es pregunta, ahí es otra forma de aplicar la parte yet. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos al resumen de esta aplicación. ¿Quién nos ayuda al resumen, por favor? Y ahí le paramos. Tenemos 1 minutito, exactamente 1 minutito. Vanessa, ¿qué puede decir como resumen, por favor? Bueno, a mí me pareció muy interesante la forma en la que enseñó. Y lo que más me pareció interesante, fue que lo de Yet, pero acuérdense, es yet, porque jet es el avión, jet es el chorro.